Se están robando la ketamina de las veterinarias. ¿Para qué? Para fabricar drogas sintéticas. Pero ¿cuál es el efecto que producen los seres humanos? Ya lo veíamos en un animal, en un caballo de gran porte. Le suministran ketamina, que es un anestésico, y se tumba, se desmaya. Imagínense lo que producen los seres humanos. Rubén Suárez está en vivo trabajando con este tema. Rubén, ¿dónde estás? En una veterinaria. La modalidad que crece y que la denunciaron, por ejemplo, desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Delincuentes que ingresan a una veterinaria de barrio, no van ni a la caja, ni roban, directamente a los gritos y de una forma muy violenta le piden a los encargados: quiero ketamina. ¿Qué quieren? Quieren este frasco. De esta presentación, por ejemplo, en la venta de las diferentes veterinarias, de 50 miligramos. Soledad Ramírez es médica veterinaria. Uno, por ejemplo, Soledad, para entender qué es la ketamina, los efectos que producen los animales. El prospecto, rápidamente, para entender además las consecuencias en un humano que puede provocar esto, dice muy fácil: uso veterinario. Es así. ¿Para qué se utiliza la ketamina, por ejemplo, en una veterinaria? La ketamina es un agente anestésico y lo que buscamos es inducir una hipnosis, dormir al animal. Nosotros en veterinaria lo utilizamos mucho, siempre combinado con otras drogas anestésicas, pero en las veterinarias hay ketamina como agente anestésico. No solo para caballos, puede ser, por ejemplo, una cirugía para un perro. Es de uso en pequeños animales también y en todo tipo de animales. ¿Hay recomendaciones para el animal? ¿Contraindicaciones para el animal? Sí, no lo utilizamos en todos los animales. Tiene obviamente animales convulsivos, no está indicada el uso de la ketamina y tiene efectos adversos, aumenta el tono muscular, aumenta la salivación, por lo tanto nosotros lo utilizamos con precaución. No fue este caso en particular, pero están alerta ustedes. Saben que crece esta modalidad de robo de ketamina para después utilizarlo como droga para los humanos. Tal cual. Nosotros estamos informados, estamos comunicados con colegas que han sufrido robos, por lo tanto nosotros lo que recomendamos siempre a las veterinarias es tenerla cerca del uso del veterinario, pero lejos del acceso a los clientes. Melina, Guillermo y Mauro, miren, además, todo esto está reglamentado. Para el delincuente es fácil ingresar y robar, pero para ustedes los profesionales, si quieren comprar ketamina, tienen que llevar estos pasos, ¿no? Con un sello, con una firma de un profesional, y hasta cuánta le pueden vender en un laboratorio legal. Nosotros tenemos que hacer un trámite en el Consejo de Médicos Veterinarios para adquirir los recetarios para psicotrópicos, y una receta nos alcanza para comprar 5 frascos de ketamina. Claro. Esto en una veterinaria, pero también es el robo para las drogas. Melina Fleiderman, Guillermo Favale, Mauro Zeta tiene más consultas. Bueno, bárbaro. Hola Soledad, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Lo que queremos consultarte concretamente es cómo se desarrollan estos robos y si ustedes en esa veterinaria han sufrido alguno. En esta veterinaria no sufrimos robos, por suerte. Estamos sí con compañeros que los han sufrido. La modalidad es ingresar a la veterinaria a atender a algún paciente. ¿Llevan alguna mascota? Sí, traen una mascota en brazos pidiendo atención, y en el momento que ingresaron ya se comete el asalto. Mira, ¿y están armados generalmente? Mira, lo que me he enterado es que tienen armas blancas, no me he enterado de otro tipo de armas, pero sí que te amedrentan. No buscan esto, nada de dinero, solo no quieren dinero, no, lo que buscan es esto. ¿Y de a cuántos frascos se llevan, Soledad? ¿Qué te contaron tus colegas? Todo lo que hay en la clínica. Todo lo que haya. Todo lo que hay en la clínica se lo llevan. Muchas veces en la clínica puede haber simplemente 2 frascos y nada más. Hay clínicas pequeñas que no tienen gran movimiento y no tienen muchas drogas, ¿no? Mucha ketamina. Pero lo que sí, todo lo que ellos encuentren se lo van a llevar. Y muchas veces encuentran ketamina u otro tipo de anestésicos y como se llevan todo. ¿Y lo combinan con alguna otra droga? ¿Piden ketamina y alguna otra droga más? No piden otra droga. Buscan ketamina, pero se llevan todo lo que encuentran. Soledad, Mauro Zeta soy. ¿Cuánto cuesta un frasco? Por ahí lo dijiste, no te llegué a escuchar. No lo dije, no. ¿Cuánto cuesta un frasco a la venta? La realidad es que no lo sé, en la veterinaria no me encargo de las compras, pero no lo sé, el precio no lo sé. Digo, estoy pensando esto... No, te lo puedo averiguar, sí. No, estoy pensando esto por el hecho de que el delincuente se meta a robar en la veterinaria. Barato. Tiene que ver porque no lo puede conseguir de otra manera. Digamos, legalmente no se lo van a dar, entonces por eso lo roba. No, claro, no la consiguen. El lugar de acceso directo es una veterinaria, pero no la consiguen de otra forma. Claro, es por eso, digo, el robo tiene que ver con la... Claro, el robo tiene que ver con la imposibilidad de poder llegar de otro mecanismo. Necesitaría una autorización específica que no se la van a dar a cualquier persona.
No te venden ketamina de ninguna forma. Nosotros veterinarios debemos hacer este trámite y nos cuentan las drogas que nos dan. O sea, y si llegamos a comprar de más, nos vienen a inspeccionar a ver por qué estamos comprando de más. ¿Cómo es eso si llega alguien a consumir demasiada ketamina? Es decir, una veterinaria consume demasiado producto, viene un inspector y te pregunta ¿por qué estás usando tanta ketamina? Sí, nos controlan. Si en una clínica ya se sabe la magnitud de trabajo que hay y se sabe la cantidad de ketamina que usás. Si te excedes, te van a controlar. Mira, por ejemplo, ellos, Soledad, Guillermo, tienen que llenar en este formulario, esto lo hace un profesional, un médico veterinario que tiene que ser el responsable a través de esa veterinaria para hacer la compra. La cantidad y tipo de envase, el número de serie, el lote o partida correspondiente, la fecha de elaboración, el nombre químico del principio activo del psicotrópico, así se lo denomina a esta ketamina, denominación genética. Bueno, son varios puntos estrictamente profesionales, o sea que yo si quiero ir a comprar esto y no tengo el sello y la firma de un médico veterinario, la ketamina no me la puedo llevar. Soledad, ¿qué cantidad de ketamina hace falta, por ejemplo, para anestesiar un caballo, que es un animal de gran porte? Bueno, calculá un frasco entero. Nosotros en pequeños utilizamos, calculá la mitad de un frasco entero. Nosotros en pequeños utilizamos dosis más chicas, claramente. Siempre se suministra, suministra de manera endovenosa. No siempre. La ketamina se puede administrar de forma intramuscular, de forma endovenosa y también en clínica de pequeños se puede hasta utilizar vía oral. No es de uso exclusivo endovenoso. Ahora, evidentemente la imposibilidad de conseguirla de otra manera termina mezclando las cosas, produciendo de alguna manera algunos hechos violentos y de inseguridad ante la necesidad de conseguir la ketamina que solamente tienen ustedes y solamente se la pueden llevar robándola. Exacto. Es así, simplemente robándola porque ellos no la van a conseguir de otra forma. Y además haciéndose pasar como pacientes o clientes que llevan un paciente. Claro. Ingresan con esa modalidad porque lo que quieren ver es qué movimiento hay dentro de la clínica. Ingresan con esa modalidad ya ven qué estamos haciendo, ven cuánta gente hay y de ahí deciden. ¿Y se ha generado entre ustedes las clínicas veterinarias algún sistema de alerta frente a esta situación? ¿Tienen marcados algunas personas que tienen algún aspecto o alguna actitud reiterativa para evitar que les pase a ustedes justamente? A través de redes sociales. A través de redes sociales es donde nosotros vimos determinadas fotos de gente que la publicidad la hace, o sea, lo ponen los mismos médicos veterinarios, ¿sí? Donde tratan de identificar y nos tratamos de informar entre todos. Nada más que eso. Usan los muros de Facebook, por ejemplo, para difundir determinadas fotos de personas que por lo menos ya se han robado ketamina. Y de modalidades, o sea, esto que te cuento del ingreso con un paciente es la modalidad. Ahora fíjense, a los que están mirando les digo que ya existe como una red de información interna entre los veterinarios con caras y situaciones que se han repetido, por lo que tenemos que entender que esto está pasando, no digo muy seguido, pero sí de forma constante, Soledad. Sí. Y estamos alerta, ¿sí? Nosotros estamos alerta de que no queden frascos a la vista, de que estén siempre guardados, porque siempre sospechamos de que cualquier persona que ingresa a la clínica puede tener interés. O sea que acá en el consultorio que está apartado de la venta de esos productos típicos de venta, no está ahí. No está. Pero también, Soledad, el tema de resguardar la mercadería en extremo, pregunto, ¿no? ¿Puede ser riesgoso? Porque el delincuente va a buscar en extremo, se va a meter donde sea para obtener. Nosotros lo que tenemos que saber es dónde está. Claro. Porque claramente es así, tenemos que saber dónde está. Nosotros en la clínica, ante una situación de emergencia, utilizamos ketamina. O sea que no podemos estar buscándola en extremo. Tenemos que saber dónde está y sí que está el resguardo de la gente común que ingresa a la clínica con su paciente. Pero nosotros sí sabemos dónde Mauro, está. ¿Vos tenés idea en cuánto se ha incrementado este tipo de robos? A ver, no hay una estadística, como siempre decimos. No hay una estadística oficial de este tipo de metodología, pero sí recuerdo haber contado en los últimos veranos, sobre todo, procedimientos de la policía bonaerense de bandas que se dedicaban a
el tráfico de ketamina con fines de ubicar la droga en la noche y en los boliches. ¿Y hay una zona más asaltada que otra? No. ¿Hay un mapa del delito de la ketamina? Se ha intentado hacer un mapa del delito en base a las denuncias de las veterinarias, pero no cambia, da lo mismo. Para el delincuente obtener la ketamina va a buscar en una veterinaria de Barrio Norte, va a buscar en Palermo y va a buscar en Soldati. Sí. El interés es el mismo. Sí, y Soledad, ¿vos coincidís con esta información que está aportando Mauro? Que los delincuentes van justamente alternando la zona en la que van robando. Sí, claramente es así. Lo único que necesitan es una clínica veterinaria y hacen el ingreso y de ahí deciden robar o no. ¿Sabés qué? Sí, claramente no es una cuestión de zona. Lo que yo me preguntaba es si vos como veterinaria sabés una época o en la mente tenés una época en la que empezó a darse el fenómeno del robo de ketamina. 10 años para atrás, 20. Yo creo que hace 10 años. Hace 10 años escuché, la iban a buscar más a zonas donde había caballos. Ajá. Y conocí y escuché casos de robos, más que nada porque se la consideraba una droga de uso en grandes animales. Ahora vos decís... El tema es que, sí. Vos explicabas, Soledad, que justamente no se aplica en todos los animales, o de hecho hay animales que están contraindicados, ¿no? Sí, claramente, animales cardiópatas, con antecedentes convulsivos, no utilizamos la droga. No debe utilizarse. Es más, la ketamina no se utiliza sola, se utiliza siempre con otros agentes, porque la ketamina es un gran proveedor de hipnosis, es un agente hipnótico, pero no tiene una buena relajación muscular y no tiene una gran analgesia. Pero en un perro, en un gato, si no tienen esa patología que vos marcás, ¿se puede dar ketamina o no? ¿Se puede aplicar? En perros y gatos claramente se utiliza ketamina como agente de hipnosis. Lo utilizamos como una sujeción química para muchos procedimientos en la clínica. Vamos a sumar... recalco esto. Sí, vamos a sumar justamente para lo que estabas diciendo vos a la médica toxicóloga que está con nosotros, que es Valeria Malinovsky. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué hace la ketamina? ¿Cuál es el efecto? En realidad hay dos efectos, ¿no? El efecto buscado de forma clínica, que es justamente, era utilizado como un anestésico, es utilizado en prácticas quirúrgicas, se descubrió en 1962 y a partir del año 1970 la FDA lo aprueba para utilización en humanos, hoy en día se utiliza en humanos también, pero tiene efectos adversos que son justamente los que son buscados por los psiconautas, que son las personas que la utilizan como una droga de abuso. Dentro de estos efectos adversos son las alucinaciones, sobre todo las alucinaciones visuales, las más buscadas, entran en un estado de ensoñación, que es como si estuviesen despiertos, pero sin verdadera noción de la realidad. Buscan una estimulación, lo utilizan mucho en los lugares de bailes, para relajarse. ¿Y en qué formato la consumen? ¿Cómo se consume? ¿Se cocina? Acá lo que más se utiliza es calentarlo, se evapora el líquido, se genera como un polvo, como si fuese la cocaína, y se utiliza esnifado, o sea, por la nariz. ¿Y riesgos para la salud? Y riesgo para la salud es una sustancia que produce hipertensión arterial, taquicardia. El paciente, digamos, cuando vienen intoxicados con estas sustancias, vienen con esas características, alucinando, a veces pueden estar agresivos. ¿Puede llevar a la muerte en exceso? Digo, si puede llevar a la muerte. De hecho, hay un cuadro clínico característico de esta sustancia que se llama Cajol, que es la sensación de muerte inminente con la percepción como salida del cuerpo, de la conciencia. Como una alienación. Como una alienación, pero esta salida es con rigidez muscular, como si estuviesen en un estado catatónico y saliesen del cuerpo así. Y te morís. En exceso, en la ingesta de esto. Como toxicóloga, ¿te tocó atender pacientes en este cuadro? A mí por ahora no, por suerte no, pero cada vez se está utilizando más. Sí, me contaban, de hecho, en la guardia de hospitales había un toxicólogo que todos consultábamos en periodismo, el doctor Curchi, hace muchísimos años. Sí. Y él iba contando cómo iba mutando la droga en los jóvenes, ¿no? Cómo atendían el Posadas de acuerdo a las épocas. ¿Cuáles eran las modas? Las drogas. Me quedé con esa palabra de psiconauta. ¿Es el adicto? ¿Es el que va probando drogas en la noche? ¿Qué es?
Es aquella persona que utiliza las drogas psicoactivas o drogas de diseño, que son las elaboradas farmacológicamente. Bien. ¿Se necesita de un laboratorio para procesar esa ketamina tal cual se la roban de la veterinaria? ¿Necesitan de una gran infraestructura o puede ser un consumo casero? Puede ser en las que se llaman cocinas caseras. Sí. Ahí, típicamente en realidad las generan ahí, ¿no? En un laboratorio muy estructurado. ¿Y es una droga que se asemeja a cuál? Y es una droga efectos. que se asemeja a lo que es el PCP, que es la fenciclidina, o el polvo de ángel, que es otra droga anestésica que también se ha dejado de utilizar por estos efectos adversos que tenía. Esa ya está prohibida y no se utiliza. Vos dijiste recién que en algunos pacientes humanos está autorizada. ¿Como anestésico también? Es decir, como inductor en algunos procedimientos quirúrgicos. Por ¿En ejemplo, operaciones? para realizar una punción lumbar se utiliza. te pueden poner ketamina. Medido y, como decía la veterinaria, también se utiliza con otras sustancias, como por ejemplo el fentanilo. O sea que al ser humano no se le aplica la ketamina tal cual, sino que en general es en combinación de alguna otra dosis para algo muy puntual. Para cosas puntuales, exactamente. Si tuvieras que evaluar una franja etaria de edades de gente que consume ketamina, las veces que me tocó cubrir estos procedimientos, la policía decía que era droga para ubicar en los boliches de la noche. ¿Es así? Es así. Por esto de lo que yo te... De la alucinación. De la alucinación, de la percepción de los colores, a veces los sonidos también se perciben de formas diferentes, el paso del tiempo es diferente. Bien, pero no los excita. Es estimulante. Es estimulante, sí, pero sí. también depende si lo consumen solo o lo mezclan. Muchos los mezclan con alcohol o con éxtasis o con anfetaminas. ¿Podés repasar los daños a la salud, justamente para que se entienda que esta nota tiene como intención la prevención? Los daños a la salud de la ketamina. El cuadro que contaste recién de esa persona que queda dura, que puede morir. Concretamente, ¿qué le pasa a alguien que consume ketamina En exceso. Bueno, puede tener la rigidez muscular, temblores. Esta rigidez muscular produce ruptura de los músculos con la liberación de lo que se denomina CPK, que va a generar posteriormente un daño renal, hipertensión, aumento de la tensión arterial. ¿Convulsiones? Puede llegar a tener convulsiones, sí, depresión del sensorio. Y todo eso te lleva a la muerte. La sumatoria de esos episodios. Exactamente. Si no es tratado oportunamente y llevado a un lugar tranquilo, disminuyendo los estímulos, puede llevar a la muerte. Sí. Y siempre se aspira, no se toma en forma de cápsulas o de pastillas. Está también en forma de tabletas, pero se utiliza más de esa forma en Europa, no tanto acá. ¿Es la famosa droga rosa o no es la droga rosa? La droga rosa es el éxtasis. Es concretamente el éxtasis. Sí. Y el éxtasis no tiene ketamina. No tiene ketamina. Como toxicóloga, ¿hace cuánto que oís hablar de ketamina en consumo de adictos? Porque para mí es algo nuevo, de 5 años a la fecha, mi cabeza. O un poquitito más. En realidad sí, más o menos hace 10 años que se está utilizando más, que fue en aumento en realidad de la utilización. En un momento se suplantó por el éxtasis porque era más barata la ketamina y eso va variando dependiendo de las modas y los momentos. El tema de costos para el consumidor. El tema de costos, el tema de buscar una sensación nueva, una situación nueva y cada vez los límites se van corriendo. ¿Y se sabe en qué lugar del mundo se volvió una tendencia? ¿En qué lugar del mundo se volvió una tendencia para los drogadictos? ¿Quién la incorpora en el mundo de la droga? Se empieza a usar más que nada en Asia y en Europa. Ajá. Y después aparece acá en nuestro país. Ajá. Ajá, pero en animales, Soledad, no sé si seguís allí en contacto con nosotros. ¿Hace cuánto que se usa la ketamina como un anestésico para animales? Fácil, desde que yo estoy en la medicina veterinaria son más de 20 años. Mira, 20 años. o sea que le encontraron la vuelta para usar ese producto tan positivo para controlar algunos cuadros de animales, para adormecerlos, para destruir vidas de seres humanos. Sí, que quede claro. Sí, Soledad. Sí, ellos están buscando ciertos efectos que describió la toxicóloga que produce la ketamina. Nosotros en veterinaria lo utilizamos como un agente inductor de anestesia, ¿sí? Con muchos controles, Soledad, porque si uno lee para tener en cuenta y sobre todo para marcar que esta droga tiene mucho control para los médicos veterinarios. Me imagino que cuando estudiaste, cuando lo llevas a la práctica previa a una cirugía. Además, miren las contradicciones que dice el prospecto para el animal. Para el animal dice insuficiencia hepática, especialmente en perros, insuficiencia renal, especialmente en gato,
puede provocar también traumatismo craneano con aumento de la presión intracraneana, siempre hablando para el uso veterinario, imposible para animales convulsivos, o sea que ustedes ni pensar en esto para el humano, ¿no? Pero ustedes tienen hasta controles cuando lo llevan previo a una cirugía con un animal, con un perro, con un gato o hasta con un caballo. Nosotros hacemos controles previos, prequirúrgicos completos para saber si el animal está en condiciones de recibir esta y otras drogas, ¿sí? Anestésicas. Y tenemos en cuenta este tipo de contraindicaciones de la ketamina. Por eso es que la utilizamos con cuidado. Sí, quedaba claro ahí, Rubén, con las... Sí. Sería una suerte de protocolo, ¿no? Que vos mostrabas, claro, de qué forma se puede administrar. Sí, sí, y con muchas indicaciones, ¿eh? Ustedes tienen muchas indicaciones en el uso debido, reglamentado para animales. Claramente, y nosotros, como decía hace un rato, la utilizamos siempre acompañada de otras drogas, ya que la ketamina sola genera efectos indeseables en un acto quirúrgico, ¿sí? Como rigidez muscular, salivación. Por lo tanto, nosotros siempre lo utilizamos acompañado de otros agentes. Sola no está claramente indicada. Marcelo Peretta es del Sindicato de Farmacéuticos y evidentemente no debe ser solamente la ketamina un problema en los lugares donde hay drogas y medicamentos para que se produzcan robos, que buscan otros objetivos, obviamente, que no solamente generar dinero. Lamentablemente sí. Los medicamentos son drogas y estas son adictivas y los adictos terminan robando las farmacias para conseguir estos productos. Me refiero, la ketamina es uno, en veterinaria está, pero los psicofármacos en farmacias pasa exactamente lo mismo. Los roban para consumir, para drogarse, para evadirse de la realidad, para provocar ese efecto alucinógeno que tiene en algunos casos, eufórico que tiene en otros y lograr lo que no logran sin el efecto de las drogas, pero se ve mucho. Lo que nos llama la atención es que van a los locales, en este caso recién nos sorprendíamos sabiendo que ya existe una red incluso de información entre las veterinarias que se pasan caras, se pasan modalidades y se pasan algunos métodos para defenderse de los ladrones. En las farmacias concretamente de algunos sectores, entiendo más que en otros, ¿pasa lo mismo? ¿Ustedes se defienden de los ladrones que van a buscar específicamente drogas que no son para curar a nadie? Por supuesto. Digamos, hay este ojo clínico, ¿no es cierto?, que uno ve con una persona que sabe que no necesita ese medicamento y empieza a indagar, empieza a consultar, hasta ahí nomás, porque a veces se ponen muy agresivos, ¿no es cierto?, o directamente bien armados y no buscan el efectivo, sino ¿qué buscan? ¿Dónde están los medicamentos, entre comillas, reservados? Psicofármacos. O sea, bajo llave, que son los psicofármacos, ¿no es cierto? Entonces, saben dónde están, porque tienen que estar alejados del mostrador, no están expuestos, están en un cajón en donde no están a la vista del público, pero digamos, visualizan el movimiento de la farmacia y saben. Un día vienen y lo piden formalmente con una receta. Cuando después, saben que está... Claro, después falsifican la receta, eso pasa mucho, ¿no es cierto? Adulteran la receta hoy es fácilmente adulterable, lamentablemente, y con eso llego a obtener el medicamento, tanto en la farmacia como en la veterinaria, como escuchábamos recién. ¿Buscan el mismo efecto que con la ketamina? ¿Alucinógenos en general? Sí, ¿Evasivos? Exactamente. Bueno, sí, la ketamina es un depresor del sistema nervioso central, este efecto de viaje que busca, ¿no es cierto?, de disociación. Es un anestésico que se inyecta o se inhala. Escuché también que decían que se hornea. Esnifa. Exactamente. Se hornea y finalmente con eso logran este efecto. Muy potente, es un depresor del sistema nervioso central y me vado. En el otro extremo está el éxtasis, que es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, en definitiva, con uno me estimulo, me subo y con otro me bajo, me relajo, me tranquilizo. Con eso el cerebro sufre mucho riesgo después de que las neuronas no hacen sinapsis y después no funcionen normalmente. ¿Peretta? Y el corazón. Peretta, ¿es altamente adictiva la ketamina? Sí. Tiene una dependencia psíquica y física. Inicialmente psíquica, es decir, siento que la necesito, si no la consumo no voy a tener el efecto deseado, ¿no es cierto? En este caso, como decía, ese viaje que quiero darme, sí, ese relax, esa relajación.
Pero con el tiempo lo empiezo a tomar y después es físico, es decir, me empieza a doler el organismo si no la tomo. Me empieza a doler el estómago, me empiezan a doler las articulaciones, dolor de cabeza, Ahí fiebre. deja de ser psíquico. Ahí es físico. O sea, físico. inicialmente es psíquico con Pero la se mayoría de genera los una fármacos. dependencia, Marcelo, por lo que decís. Se genera dependencia, inicialmente psíquica y después física. Es decir, Entiendo. ahí el daño ya es mayor y la droga empieza a dañar los distintos órganos y después se hacen dependientes de estos productos hasta en extremo ocasionar el muerte. Ahora, ¿no? para sumar un dato que te preguntaba Guillermo, ¿qué otra droga roban los delincuentes cuando asaltan la farmacia? Porque la gente tiene a veces la fantasía que solo van por la caja, por el dinero de la caja. Pero vos me contaste alguna vez que roban determinada droga. Digo, No, en las farmacias, ¿qué buscan? van a las pastillas. Van directo a las pastas, Directamente, ¿no? exactamente, directamente a los psicofármacos, a las pastillas que actúan sobre el sistema nervioso central. Sean estimulantes, ¿no? Las anfetaminas o los derivados anfetamínicos, en muchas formulaciones para adelgazar, de venta bajo Hay algunas que receta. son Hay. marcas clásicas, digamos. Hay algunas que son las que marcas se meten en clásicas. las cajitas de vino. Exactamente. Las que ponen a los chicos muy agresivos después. Exactamente, el Ribo. El Ribo. Exactamente, entonces van por el Ribo, que es el más conocido, el más consumido, que es un clonazepam, y en ese efecto contradictorio, que el alcohol es depresivo y el Ribo también lo es, como menos por menos más, y se estimulan, se genera un estímulo y eso lo que hacen en la previa para llegar al boliche ya con una energía extra, con una verborragia extra, se animan a hacer lo que no se animan cuando no están bajo los efectos. Y en el caso de que lo usen para ir a robar, fármacos, son los que se ponen más violentos. Por O los supuesto. que la gente describe, estaban drogados, estaban como oídos, son esa mezcla de pastillas y alcohol. Exactamente. Primero se animan y después se ponen muchos más agresivos. Es decir, se preparan para el rol, entre comillas, que deben cumplir, que tiene que ser agresivo porque tienen que generar susto en el otro para que le entregue la plata o lo que sea, ¿no? Ahora, chicos, vieron que Sí. estamos frente a un problema, ¿eh? Sí. Sí. No solamente por el robo de la ketamina, sino por el robo de las drogas en general de lugares donde se venden En legalmente. general, Sí. totalmente, totalmente. Quería preguntarle a quien pueda, por sus conocimientos, contestar esta pregunta. ¿Cuánto dura el viaje? Y si saben, ¿cuál es el ritual que antecede el consumo de esta droga? El viaje va a depender dependiendo del modo de utilización. O sea, no es lo mismo que si lo ingieren, o sea, en tabletas, si lo esnifan o si se lo aplican, por ejemplo, intramuscularmente o endovenoso. Sí. Más o menos, igualmente, es alrededor de los 60 minutos. Puede durar una hora el efecto. Puede durar una hora, exactamente. Y lo que le llaman el bajón, es decir, el post, estoy pensando siempre con el sentido de hacer esta nota a modo preventivo, que quede claro, digo, se ponen agresivos, se tornan los consumidores de esta droga tipos violentos. ¿Vos decís con el uso periódico Sí, de la con droga? el uso sistemático y lo que se llama el bajón, cuando se va el efecto y demás, se convierten en tipos agresivos, o son tipos que pasan el consumo, la adicción y después vuelven a una normalidad X. Sí, por lo general no se ponen agresivos posterior a la utilización de la droga. Lo que tiene es que el uso crónico de esta sustancia lo que sí va a llevar es a un deterioro de la memoria, un deterioro de las funciones cognitivas del cerebro, un enlentecimiento en el habla. Tiene sus efectos, no solamente de forma aguda en la utilización como sustancia de uso, Sino en periodos largos. En periodos largos van a generar un daño en el organismo. Y de nuevo, para quien pueda contestar esta pregunta, solo con consumirla una vez, en una noche, ¿qué daño le produce al cuerpo? ¿Es para toda la vida? La cantidad de neuronas que se pierden, la cantidad de músculos que se rompen por esto que contabas vos de la rigidez que genera. ¿Es algo irreversible? ¿Ese músculo no vuelve a ser el mismo? ¿Esa neurona ya está, murió, no hay forma de reconstruirla? Por un solo consumo, Sí. digamos, las lesiones que hay a nivel muscular, eso se va regenerando. No es que genere un daño que se perpetúe en el tiempo a nivel muscular. Hay que ver cómo repercute eso por ejemplo, en el riñón, ¿sí? Por lo general dan fallas renales que son más bien agudas y cómo uno soluciona esas situaciones. Obviamente tiene que estar en tratamiento en un lugar apropiado para poder salir bien de esa situación. Ahora, partamos de la base que alguien que necesita un medicamento, sea un animal o una persona, es por algo, por una cuestión central, por una cuestión de salud. Si uno
toma las dosis que no son las aconsejadas, 2, 3, 4 pastillas, o consume una línea de ketamina, no sabe en qué se está metiendo. Y no sabe si su cuerpo lo tolera y no sabe a dónde va a terminar. Esto tiene un principio y no se sabe si es un hospital o un cementerio o si volvés a casa caminando. Claro, muchas veces lo prueban ahí en el momento y descubren que su cuerpo, que su corazón puntualmente no lo resiste. Y terminan con un infarto. Eso es muy común en jóvenes que tienen un corazón débil, que creen que pueden tomar una cantidad determinada de droga sumada al alcohol, porque en la mayoría de los casos es alcohol, ¿no es cierto? La combinación. Pero en muchos de los casos, estos productos, algunos roban estos lugares que decimos, pero en otros está muy accesible. A veces no nos damos cuenta y tenemos un adulto mayor que deja sus medicamentos ahí muy accesible. Las pastillas de la abuela y del abuelo. Y ellos saben que ese es el efecto. Hay una banda de rock que se llama Las pastillas del abuelo. La droga hoy ya no es esa droga que se hacía en un laboratorio clandestino y que la veíamos por televisión y la identificábamos como mala. Hoy la droga, lamentablemente, está en la pastilla, en el comprimido, en la inyección, en el medicamento que también nos hace bien y nos prescriben para curar nuestra salud o prevenir un problema de salud. Esa misma droga, mal utilizada, es la que genera estos problemas de abuso en muchos jóvenes que después terminan diciendo, complementando la doctora, dañándose el riñón, el hígado, los riñones, el hígado y el corazón. Los 3 órganos más afectados por el abuso de estos fármacos son estos 3, ¿no es cierto? Que después con un determinado tiempo es recuperable. Después de eso, no. Sí, el tema es que el paso de los años después te pasa factura. Prematuramente. Claro, te pasa factura. Los jóvenes que consumen este tipo de drogas envejecen prematuramente y se los ve inclusive clínicamente, ¿no es cierto? Empieza a secarse la piel, las arrugas, bueno, los riñones no filtran como corresponde, el hígado no tolera las comidas y las grasas habitualmente, el corazón empieza a aumentar la presión arterial o a producirse la bradicardia, que es la frecuencia cardíaca reducida, ¿no es cierto? Más lentamente, todo dependiendo del tipo de droga que consuma, porque ellos van de un extremo al otro, de estimularse a deprimirse. Guille, vamos a darle paso a Rubén Suárez, que está en el móvil, que está trabajando en una veterinaria. Y mientras tanto te cuento a vos, que estás en tu casa, que recién te estás encendiendo con este tema. Estamos haciendo este despliegue, te estamos contando una historia que pasa en prácticamente cada farmacia de cada barrio. Entran ladrones con una mascota en brazos, simulan ser un supuesto paciente, cliente, y en el momento en el que quieren atender esa mascota, roban ketamina. ¿Qué roban, Rubén? Mostranos el frasco de ketamina. Es este frasco de 50 miligramos que podemos observar de esta manera. Esta es la medida que tienen las farmacias, que mostrábamos cómo los profesionales para adquirir tienen que tener su sello, su firma, explicarle al laboratorio con SENASA, con la firma también del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, la cantidad de frasco que quieren. Y para entender, y como modo preventivo que marcaba Mauro Zeta, quien se roba esta ketamina exclusivo de uso veterinario porque se la roban de una clínica veterinaria, por ejemplo, dice su prospecto, con todo el control que tiene que tener el profesional como Soledad para aplicarla a un perro, a un gato o hasta a un caballo, en las precauciones dice, después de esta aplicación, previa a una cirugía, durante la recuperación del perro, del gato, del caballo, por ejemplo, se recomienda que el animal esté en lugar con poco luz, en un lugar con poca luz y con poco ruido. Miren los efectos, esto es de modo preventivo, para que usted sepa que si se roba ketamina en estos frascos, que si después la hace como ese polvo que marcaban los especialistas, hasta la recuperación que tiene que tener un animal, ni esto llevado, claro está, hacia un humano. Pero es así, ¿no? Como dice ahí el protocolo. Sí, claramente. Nosotros cuando un animal se está recuperando de una anestesia con ketamina, tomamos medidas de que el ambiente esté muy bajo en luz, que no haya ruidos, porque el animal está muy excitado y a su vez se puede golpear y lastimar. Tratan de recuperar la conciencia, no pueden y están desorientados. Así que nosotros tomamos medidas, le ponemos claramente un lugar acolchonado para que no se lastimen. Cuando escuchabas recién a los profesionales con las diferentes modalidades, es lo que en las redes sociales diferentes médicos veterinarios se están alertando, ¿no? Para esa utilización, bajo esa modalidad, es lo que está pasando. Todos. La verdad es que todos los médicos veterinarios estamos al tanto de lo que está pasando, estamos alerta y nos solidarizamos con nuestros colegas que sufrieron este tipo de robos. ¿Y qué dicen esas redes sociales? ¿Qué se escriben? ¿Qué caras se muestran? ¿Cuáles son las maneras más habituales de robar?
La realidad es que son alertas para nosotros. Lo que vemos siempre son las caras que pudieron sacar cámaras de seguridad, las fotos que lograron sacar se publican y se ven siempre con un animal, o sea, siempre con una mascota. Simulan ser un cliente y ahí, como te explicaba, ellos entran y miran con quién se van a encontrar. No saben quién está atrás del mostrador, no saben cuántos veterinarios hay atrás. Y ellos primero ingresan mirando a ver qué van a hacer. Ellos necesitan saber claramente si encuentra alguien solo, una veterinaria sola. Saben claramente que con muy poco logran el objetivo. Bien, muchísimas gracias, Soledad, muy amable. No, estamos todos atentos a esto que pasa. La mejor manera me parece que es esta, ¿no? Tener los ojos bien abiertos, saber lo que pasa en nuestra sociedad, poder pensar y poder conocer detalles sobre esta nueva triste tendencia que es la de robar con una mascota entre los brazos, una droga que es usada, bien usada como un anestésico y mal usada te puede quitar la vida. Guille. En un ratito vamos a estar hablando con esta mujer. Ustedes